Estas son las conversaciones contingentes a través de todas las pantallas y plataformas de Súbela. Hacemos el Chile que viene 2023. Hoy conversamos con un sociólogo, columnista, académico y consultor. Al fin lo tenemos con nosotros para reflexionar, pensar, tirar líneas hacia el futuro. Eugenio Tironi, bienvenido a Súbela, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Ignacio. Aplausos. Bien. Oye, Eugenio, gracias por la visita y me gustaría entrar en materia, ¿no? Porque el gobierno se ha visto obligado a cambiar su ruta programática por las urgencias que hoy aquejan a la población, léase crisis de seguridad y también la agenda económica. ¿Qué te ha parecido la performance del Ejecutivo frente a este viraje en su ruta programática? A mí me ha parecido bien, digamos, porque un grupo joven con una ideología fuerte, con un discurso muy estructurado en torno a los temas de desigualdad, primordialmente, de diversidad, de plurinacionalidad, tener que enfrentarse a una realidad con estas urgencias como las que tú describes, básicamente la crisis de seguridad, que es una materia sobre la cual en general la izquierda y en general la gente más joven tiene poca sensibilidad. Parece como que la cuestión de la seguridad fuera un subproducto de la educación o del crecimiento económico o de la igualdad, ¿no? Y enfrentarse al tema del crecimiento económico como en el centro de la agenda, cuando hasta hace poco se estaba hablando, como decía, de la distribución, del anti-extractivismo, es un quiebre notable, que pocos líderes y pocas fuerzas políticas realizan. O al menos realizan sin desintegrarse. ¿Crees que el gobierno ha estado a la altura de las circunstancias? Yo pienso que sí. No se me ocurre que otro gobierno con otro ministro o subsecretario del Interior o de Hacienda, por ejemplo, o incluso diría de Vivienda o de Obras Públicas podrían haberlo hecho mejor. O sea, si hoy día nos quejamos de la inmigración, pero la inmigración no apareció cuando subió Boric. Esto venía de mucho antes. O nos quejamos del alza de la delincuencia, pero esto venía construyéndose mucho antes. Lo que ha tenido que hacer este gobierno en materia de economía es reequilibrar un sistema que está totalmente desbalanceado por efecto de las conductas que tuvo el gobierno anterior de Piñera. Ahora, claro, inducido por la crisis de la pandemia, pero que aquí se fue bien lejos porque no hay país del mundo donde se haya puesto más plata en los bolsillos de la gente que Chile por los retiros del 10%, que fue respaldado por la inmensa mayoría de los parlamentarios de derecha, además de los, obviamente, de izquierda. Entonces, aquí, claro, este es un gobierno que llegó con una agenda muy idealista, muy además asociada al cambio de la Constitución, y ha tenido que adaptarse a un mundo completamente distinto. Esto es creer que se llegaba a París y aterrizar en Ruanda. Y yo encuentro notable, porque pasa que uno conoce tantos ejemplos de gobierno en la historia que no han logrado hacer este quiebre, pues, y se han desfondado. O sea, para no ir más lejos, pensemos en Allende. Allende entró, ¿no es cierto?, con todo su prestigio, con toda la fuerza que tenía la idea de cambio. Se le demoró en el precio del cobre, en primer lugar. Bueno, la nacionalización del cobre además afectó la producción. Viene el apriete que le hace Estados Unidos, que fue tremendo el apriete económico que le hace Estados Unidos. Fue a buscar ayuda a la Unión Soviética, no se la dieron. La Unión Soviética le cerró sus arcas, digamos. Se intervienen y se expropian las empresas y en vez de aumentar la producción cae. Se le alzan los camioneros,
Pero Allende intenta hacer un cambio, un quiebre, que no logra hacerlo. Y ese quiebre significaba un entendimiento con la democracia cristiana. No logra hacerlo. No logra hacerlo en parte por la resistencia interna. Boric lo hace. Boric hace una alianza con el socialismo democrático que equivale a lo que era Allende con la democracia cristiana. Boric incorpora las Fuerzas Armadas como ningún otro gobierno democrático en la historia, a las tareas de orden público, particularmente en la macrozona sur y en la frontera norte. Asume una agenda de seguridad como no habíamos visto nunca y con un respaldo carabinero bastante incondicional. Y todo esto siendo un líder de izquierda, un líder de una nueva generación y mantiene a todas las fuerzas políticas originales arriba del buque. Po. ¿Cuál crees que va a ser el legado del gobierno de Boric, entendiendo lo que ya planteábamos, ¿no? Un giro programático producto de las urgencias y donde también, entendiendo que no hay mayoría en el Congreso, muchas de sus ideas transformadoras están ahí, aún guardadas en un cajón? Yo creo que el legado del gobierno de Boric es este que estamos hablando, va a ser este que estamos hablando, de la construcción de una izquierda, una centroizquierda nueva, pero que nueva sobre todo generacionalmente, biológicamente, pero a su vez pragmática, que pone otros temas nuevos en la agenda, no hay ninguna duda, como la economía verde, la cuestión ambiental, que hace suya la agenda de seguridad, que hoy día es una preocupación del mundo entero, o sea, no hay país del mundo que no esté afectado por este sentimiento de inseguridad. Y que reconstruye un arco que parecía totalmente desfondado, que es el arco de la centroizquierda. Yo creo que eso va a ser el legado de Boric. Eugenio, y respecto a temas contingentes, ¿qué te parece este estado de emergencia decretado por algunos municipios, donde día a día uno ve que hay ediles de distintos lugares del país que lo están mirando con mucha atención, que inyecta más dinero en seguridad a las policías, pero también con ideas polémicas, como por ejemplo entregarle a la ciudadanía labores de seguridad, algo así como guardias civiles, que ha sido uno de los puntos más cuestionados? ¿Qué te pasa con eso? No, yo creo que, a ver, yo comprendo que los alcaldes están desesperados por la situación de seguridad. La situación de seguridad está desbordada en Chile y da lo mismo que la comparemos con lo que pasa en Perú o en Venezuela o en Argentina o en Brasil, donde es muchísimo superior. Porque nosotros nos comparamos con nosotros mismos, no nos comparamos con otros países. Claro. Y aquí fue, a nuestros ojos, digamos, fue sucediendo que la delincuencia se modernizó, se hizo mucho más sofisticada, pasó a tener un manejo de la tecnología superior a la de las policías, se internacionalizó, dejaron de ser bandas familiares y pasaron a ser bandas profesionales, y dejaron de ser bandas locales y pasaron a ser bandas globales e internacionales. Claro. Crimen organizado. Crimen organizado, muy vinculado al narco, que es una pandemia mundial y que afecta mucho a América Latina y nos afecta mucho a nosotros porque somos una economía muy abierta y donde además hay mucho consumo, porque somos de los países ricos de América Latina, por eso que llegan los migrantes a Chile. La migración también, hay que decir, trajo otras formas de relacionarse con el Estado, con la ley, con la policía, y otra noción incluso del riesgo de la muerte, y por lo tanto otra forma de criminalidad. Y nosotros no nos adoptamos a tiempo. O sea, este año ha sido un año récord en pasar leyes, pero son leyes reactivas. Estas leyes las deberíamos haber promulgado hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Claro. Y en ese sentido, cuando la oposición le dice con razón
al actual oficialismo de por qué no votaron a favor de tal o cual otra ley, uno podría también reclamarle por qué no propusieron tales otras y otras, cuando había que hacerlo para anticiparse a este tsunami que hoy día vivimos. Entonces, uno comprende claramente el Estado de Chile está ajustando sus prioridades y poniendo la cuestión de la seguridad en el centro. Es cuestión de ver el último presupuesto. Los dos últimos presupuestos, el del 22, el del 23 y el 24, lo decía el ministro Marcel, el director de presupuesto, en una columna del día de ayer. El ítem que más crece es el de seguridad, ¿no? Ahora, esto se reproduce a nivel de los municipios. Entonces tienen razón los municipios en buscar forma. Ahora, creo ¿todo que vale? ¿Inclusive guardias civiles? No, yo creo que esta idea de los guardias civiles es completamente absurda. Esto es como crear paramilitares, como se ocurrió en Colombia, que hoy día son la principal fuente de violencia en Colombia. Ahora, ¿no? ojo, el alcalde de La Reina, por ejemplo, que fue el pionero en esta medida, en encontrar esta atribución municipal, me explicaba ayer por teléfono que no van a ir jamás armados, no van a cumplir ningún tipo de labor de enfrentamiento con la delincuencia, sino que más bien son observadores, vigilantes e informantes coordinados con las policías. Pero sí llevarán un uniforme municipal porque recibirán un sueldo del municipio. Lo encuentro peligrosísimo. Me imagino el sentimiento que debe tener Carabineros frente a esto y las Fuerzas Armadas frente a esto. Lo que le cuesta a Carabineros reclutar, porque el Carabineros tiene que competir con el narco en el reclutamiento. Ojo. Y con el comercio informal. O sea, con fórmulas para progresar, digamos, materialmente en la vida mucho más rápidas que la de ser carabinero y con mucho menos riesgo. Lo que le cuesta formar, lo que le cuesta encuadrar la acción de carabinero de acuerdo a las leyes. O sea, la tentación en carabinero y en la PDI de corrupción es elevadísima, o de mal uso de la autoridad es elevadísima, y tenemos todo el tiempo casos. Imagínense lo que esto entregado a cualquier civil, la posibilidad que ahí se infiltre el mismo narco o la misma de crimen organizado en esos grupos, la posibilidad de que prospere la tentación a la corrupción o el autoritarismo, el abuso. Entendiendo la fragilidad con la que cuentan los municipios respecto a ese tema, ¿no? Por supuesto, no tienen el expertise, no tienen el conocimiento. O sea, se están metiendo como a operar, digamos, a corazón abierto, sin ser médicos, sin haber pasado por el entrenamiento y el equipamiento que eso requiere. Es una cuestión riesgosísima. Digámoslo así, es como si tener guardias civiles, mármicos casi sacados de la manga, es como si las municipalidades comenzaran a emitir moneda. O sea, es lo más grave que puede haber, creo yo. Y claro, con uniforme porque quieren sacarle la foto y quieren ponerlo en las redes sociales y quieren mostrar por esa vía que están protegiendo a los vecinos cuando en realidad lo están arriesgando a los vecinos. A ver, espérate, ¿te parece una medida marquetera esta? Completamente. Yo entiendo, o sea, si los municipios quieren ocupar más recursos de ellos, que espero que no se los saquen a educación y a salud, pero si quieren usar, no sé dónde tenían esos recursos. Esa es una buena pregunta, pero si van a poner 2.000 millones de pesos de su presupuesto, que como dije, de alguna parte tiene que haber salido, para tener más guardia, bien. Para tener más camionetas de vigilancia, bien. Para tener mejor sistema de comunicación con la policía, bien. Para apoyar la acción del carabinero, bien. Pero que tenga su policía propia. Yo creo que es... Vecinal, digamos. Vecinal, claro. En la cual involucra vecinos, a los cuales les pagan un suple. Es peligrosísimo. Son como, no sé... Es como estos propios regímenes, además, puede tener un tufillo a un régimen totalitario. Terminamos con Comité de Defensa de la Revolución, o Comité de Defensa de la Ciudadanía, o Comité de Defensa de un caudillo, porque algunos alcaldes pintan para caudillo.
Entonces lo veo bien peligroso. Eugenio, ¿hay que decretar estado de excepción en la región metropolitana, como plantean algunos? ¿Sacar los militares a la calle? Yo creo que definitivamente no. Esa es mi opinión personal. A pesar de que ya se ha hecho en la macrozona sur y en la macrozona norte, digamos. Claro, pero lo que se ha hecho en esos lugares, en la macrozona norte, tiene que ver con la frontera, y en la macrozona sur tiene que ver con el control de ciertos lugares críticos, de zona ruta, para liberar a las policías para que realicen su labor. ¿Ah? ¿La delincuencia no calificaría para sacar militares a la calle en Yo la creo zona central? yo creo que sería muy peligroso. Los militares no se cansan de advertirnos a nosotros los civiles que ellos no están entrenados para lidiar con los temas de seguridad Claro, labores pública. disuasivas, digamos. Que ellos no tienen entrenamiento, no tienen armamento, no tienen vehículos. Que ponerlo en esa condición es arriesgarlos a ellos y arriesgarnos nosotros a una situación, a situaciones muy críticas que van a romper algo que nos ha costado mucho reconstruir, que el nexo, la adhesión, el cariño de las chilenas y los chilenos con los militares. ¿Ah? Eso no lo podemos poner en riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno ve ejemplos afuera? Escuchaba al gobernador Orrego, no sé, uno viaja y va a París y ahí afuera de la Torre de Eiffel hay militares armados custodiando lugares turísticos sensibles o zonas críticas, terminales de buses, aeropuertos, en fin. Claro, el en ejemplo esos que da países, Orrego es que en el fondo en países desarrollados esto ya se aplica, esto ya ocurre. Hecho. Claro, porque ellos no están ahí encarando el crimen, están encarando el terrorismo. ¿Ah? Que es, y de eso tenemos que dar la gracia, digamos, a quien quiera uno dársela, pero que es digamos, una amenaza que no tenemos en Chile. Otra enfermedad, dices tú. Es otra enfermedad, otra patología, y que asola a todo el mundo, y que es lo que motivó sacar a militares a proteger ciertos lugares críticos en esos países. Ahora, yo a una cosa de ese tipo, si se definiera legalmente la presencia de militares para proteger lugares críticos, que liberen a las policías para que lidien con los temas de seguridad pública, que implican mucho más interacción. Interacción que no es una interacción que es verbal, que es actitudinal, que requiere mucho entrenamiento. Yo no tendría ningún problema para eso. Pero una cosa como esta creo que tiene que estudiarse, evaluarse y desde luego conversarse con la propia Fuerza Armada. Eugenio, y restan 10 días nada más para el plebiscito de salida el próximo día 17 de diciembre. A ver, el a favor como que remeció el tablero de juego con esto del que se jodan, se ha hablado mucho al respecto, se provocó al en contra y en general uno ve como ítems como el miedo, delincuencia, crimen organizado, justo lo que estamos hablando acá ha ido marcando las piezas de la franja. ¿Qué lectura, más allá del dime y direte, ¿no? del día a día de la franja, te ha parecido ambas campañas? Yo creo que esto es una tarea difícil para los creativos, para los estrategas, porque había que encontrar diferencias entre dos opciones que tienen muy escasas diferencias. Si yo quiero un gato pardo o quiero un gato negro, pero estamos hablando entre dos gatos, porque estamos hablando entre la Constitución actual, que nos guste o no, nos ha dado estabilidad, crecimiento, paz, y además tenemos hoy día posibilidades de reformarla en forma mucho más abierta de la que teníamos hasta hace un año o un año y medio atrás, versus una nueva constitución, que es lo que se nos propone, que no rompe con la actual, sino que radicaliza ciertos rasgos de la actual que estuvieron en cuestión en Chile durante
30 años previo al estallido del 19 y la convención, o más bien diría previo a la convención, que tienen que ver con, en cierto modo, con un cierto grado de desprotección de las personas por parte del Estado y de un Estado que la fuerza más bien a buscar sus propias soluciones a través del mercado, ¿no? Eso yo creo que es el principio fundamental. Y además le introduce ciertos elementos moralistas, más conservadores, ¿no? O por lo menos le introduce elementos a partir de los cuales grupos conservadores pueden atacar algunos derechos que hoy día parecen adquiridos. ¿Es un retroceso este texto constitucional? Desde ese punto de vista, que depende de qué punto de vista. Desde el punto de vista conservador no es un retroceso, es un avance. Y por eso que todo el mundo conservador está con él. Desde el punto de vista de quienes defienden la libertad económica es un avance. De lo que defienden, digamos, aumentar las sospechas sobre el Estado es un avance. De los que postulan más bien favorecer la competencia por sobre la solidaridad es un avance. Ahora, para los que postulan visiones más de corte más socialdemócrata, es un retroceso respecto al actual. Pero como estamos viendo, son en general sutilezas. ¿Y cómo ponerse sutileza en pantalla y conseguir adhesión? Es una tarea realmente difícil. En el caso del sí y el no del año 88, pocos se deben acordar, pero la cuestión era re fácil. Era decir, ¿usted quiere continuar con Pinochet por otros 10 años? ¿O vota no y en ese caso, en un año más van a haber elecciones libres e informadas? Ahí está el dilema. Se lo repetía todos los días Pato Bañado al partir la franja. Usted elija. Aquí está más difícil la cuestión. Ahora, yo creo que vamos a ver qué pasa con lo que ha hecho el A Favor, que es convertir un mensaje en teoría positivo. O sea, yo estoy a favor de, claro, como una campaña negativa, porque es un castigo al gobierno. Es en contra del gobierno, es en contra de la delincuencia, en contra de la inmigración, en contra del desorden, en contra de la violencia, como si lo que se tratara de volver al oasis que era Chile antes de 2019. Y como que si toda esa energía, esa fuerza, esa rebeldía, incluso que se transformó en violencia, hubiese sido como una especie de sueño, de pesadilla, que no tenía razón de ser. ¿Qué te pareció el que se jodan? Es que ¿esconde algo? ¿Hay un más allá respecto de ese instante en la franja? Porque muchos lo han, no sé si atribuido, pero comparado con el factor Milei en Argentina, por ejemplo. Es que el que se juega yo creo que es bien genuino, porque el voto rabioso, claro, pero el voto bronca. Claro, pero lo que pasa es que ¿hacia quién es la bronca de la gente? En parte hacia los políticos son de todos los colores. En parte hacia los alcaldes, que son de todos los colores. Pero en parte es hacia los patrones, es hacia los ricos, es hacia los poderosos, es hacia quienes le quitan protección. Entonces, es ambivalente, digamos, el llamado, y en general, claro, cuando uno ve que todo el mundo del poder está cuadrado íntegramente con el A Favor, yo creo que la gente común sospecha, si están tan convencidos, ¿no me convendrá más votar en contra? Y además hay otra cuestión que el que se joda fue un poco el espíritu que dominó el Consejo Constitucional. Porque recordemos una cosa, o sea, aquí
se logró una cuestión que parecía totalmente imposible de lograr, totalmente imposible de lograr. Que en este comité de expertos se llegó a un texto consensuado, en la cual estuvieron todos de acuerdo, desde el republicano hasta los comunistas. Todo el mundo dijeron, ok. Incluido el presidente de la República. Incluido el presidente de la República. O sea, sobre este texto estamos de acuerdo, deja muchas cosas de lado, porque la vamos a dejar al debate democrático en el Parlamento, de acuerdo al juego mayoría y minoría. Y el Consejo, en lugar de tomar esto y hacerle mínimos ajustes, porque obviamente tenía derecho a hacer ajustes, y presentar esto de tal modo de asegurar un 80, un 90% de apoyo, y por lo tanto, como respuesta, la sensación de todos los actores y todos los sectores políticos que podían decir, esta Constitución es mía y voy a adherir a ella activamente y disciplinadamente, deciden cambiarla con ese argumento, que se joda la minoría. Como tenían la mayoría, dijeron, lo siento mucho, aquí vamos a votar, y aquí gana la mayoría y pierde la minoría, que se jodan. Ese fue el discurso de Luis Silva. ¿Mismo error que la convención anterior? Absolutamente el mismo error que la convención. Ahora, ¿qué pasa después del día 17? ¿Qué pasa a partir del día 18? ¿Se debe intentar un nuevo debate constitucional en los próximos años? ¿Nos damos vacaciones constitucionales hasta nuevo aviso? ¿Qué pasa después? No, yo creo que... Convengamos que hay una fatiga. Hay una fatiga, yo creo que, mira, yo soy medio... chuta, uno tiene que encontrar algún grado de sentido a estos grandes procesos como este que no me he embarcado. Y este es un proceso que hay que reconocer que nos ha permitido escapar de una tragedia, como fue el 19 de octubre, que podría habernos conducido a una interrupción de la democracia, a la caída del gobierno. El gobierno de facto estuvo prácticamente sin poder durante varios días y horas. Paralizado. Hoy día parece todo eso olvidarse. Parece que esto hubiera sido una invasión marciana. Como lo dijo en aquel minuto de la primera dama. Exactamente. Y permitió encauzar eso democráticamente. Nos ha permitido deliberar y ir decantando opiniones. Muchos que estuvieron por el apruebo o por el rechazo la vez anterior, hoy día han revisado sus posiciones. Y así, y todos hemos venido pensando, reflexionando, conversando y decantando. Esto nos ha llevado a muchos a decir, ¿saben qué más lo que tenemos no es tan malo? Y con esto podemos seguir remando. ¿Y el impacto del voto obligatorio? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser y qué ha significado también? Ha significado que entró una masa nueva de votantes que estaba fuera del radar, que era una masa de votantes que como desde los años, principios de los 90, había venido replegándose. En parte, esto se ha dicho siempre, la gente que no vota no lo hace porque es rebelde, es porque está conforme. Claro. El no voto es un signo de conformidad y no rebeldía. Y eso se consagró con el voto voluntario, que tuvo un efecto re importante, que hizo que las campañas se enfocaran y las elecciones se enfocaran en conseguir el apoyo de los electores potenciales más activos, más informados, más educados. Más motivados. Y ese grupo de los no votantes se consolidó, sobre todo en zonas rurales, en personas de edad. Al reimponerse la obligatoriedad, se activaron, pero fueron activados sobre todo por el rechazo a un texto que los hacía sentir como que les expropiaban el país que siempre habían tenido. Y eso fue muy bien aprovechado por la campaña de rechazo, que con los mismos creativos que hoy día están en la campaña de la favor. Correcto. Bueno, y se produjo lo que se produjo. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar hoy día con ese votante?
yo creo que yo tengo la impresión que ese votante indeciso, digamos. Que el poco, ni siquiera, claro, indeciso. Vamos a ver, en todo caso, yo creo que es difícil apostar a que ese votante vaya a plegarse abrumadoramente por una de las dos opciones. ¿Ah? Yo creo que ese votante se va a dividir. Y yo creo que el grupo de esos votantes que, así como se habían marginado de las votaciones como una muestra de rechazo y de conformidad con lo que hay, ahora van a votar otra vez en contra como una expresión de rechazo y conformidad con lo que hay. ¿Ah? Yo estimo que en ese sentido no sería raro de que ese grupo, digamos, dé una sorpresa el 17 de diciembre. ¿Debiésemos volver a tener voto voluntario? No, yo creo que esto del voto obligatorio se retomó y yo creo que llegó nuevamente para quedarse. Yo prefiero 1000 veces esto. No hace que la política esté más conectada con los temas de la sociedad y no con los temas de pequeños grupos. Hablemos de la indignación de la gente frente a casos de corrupción, por ejemplo. Desde convenios hasta el caso Hermosilla. ¿Cuál es tu mirada de lo que está observando los chilenos en todo esto? Mira, yo creo que hay que partir de una premisa. Nosotros hoy día no tenemos más corrupción que ayer o que antes de ayer o que años pasados. Tenemos mucho menos. Mucho menos. Lo que tenemos hoy día es más escrutinio sobre la conducta del poder, digamos. Del poder, de los poderes, ¿eh? En todos los planos. O sea, basta una persona en la reunión que grabe la conversación y la haga circular y después la publique en un medio digital para tener el escándalo que tenemos con lo de Hermosilla. O basta que otro medio digital publique una nota sobre un Ceremi en Antofagasta y tenemos el caso convenio. O sea, y es una muy buena noticia. O sea, hoy día tenemos una sociedad, por una parte, más vigilante y por otra parte, una sociedad que se escandaliza con esto. Claro. O sea, el argumento de que han salido algunos de decir, mira, esto siempre se hizo, siempre se ha hecho, y antes se hacía mucho más, lo que es cierto, lo que es enteramente cierto, todos los casos. O sea, el inventar fórmulas para extraer recursos del Estado a partidos políticos o a parlamentarios, claro, es de vieja data. Es más viejo que el hilo negro. O sea, eso, por Dios, en los años 40, no, toda la historia de Chile, y diría también de los años 90 en adelante, ni vamos a decir bajo la dictadura. Lo que pasa es que hoy, en buena hora, se sabe y nos escandalizamos. Y la sociedad de la impaciencia. Ojalá nos escandalizáramos y lo practicáramos también, pero bueno, pero por lo menos nos escandalizamos. ¿Y la sociedad de la impaciencia cómo observa estos casos? ¿En qué se traduce? Yo creo que se traduce en un poco lo que estamos viviendo hoy día, en falta de credibilidad a las instituciones, en desprestigio de los grupos dominantes. El daño a la fe pública. Sí, el daño a la fe pública. Y lo que es más complicado, lo que es más grave de todo, es como una suerte de resignación. Y decir, bueno, si esto lo hacen estos personajes a los cuales yo más o menos admiraba, ¿por qué no lo hago yo? ¿Cómo me van a pedir a mí que dé factura o dé boleta? Si este otro señor se embolsó 3.500 millones de pesos en una pasada, corrompiendo a un funcionario de impuestos internos. Claro. ¿Por qué voy a pagar el boleto del metro? ¿Por qué voy a dejar de pasar por la Benma? ¿Por qué
pago el metro? ¿Por qué no acepto que mi hijo efectivamente haga de burrero? O ya miro para el lado cuando mi cabro sale y de pronto vuelve con zapatillas nuevas, po, y yo no le di ni un 20. La erosión es muy profunda. Miremos todos para el techo, po. O sea, entonces yo creo que eso es lo grave. Me gusta el sentido de la reacción que tenemos. No se trata de caer, digamos, en una suerte de histeria. Yo creo que caemos un poco en eso. Porque ya empezamos a sospechar de todo. O sea, hoy día uno escucha la radio y uno ya no sé, uno cree que uno está viviendo no sé dónde, en un país de mafiosos. ¿Ah? Claro, y cuando pagan justo por pecadores, claro. Hablando de las fundaciones o las ONG que Por hacen supuesto. una labor encomiable. Por supuesto, por ejemplo. Y qué sé yo, y contra personas, digamos, hoy día un profesional que ha pasado por 3, 4 puestos en el sector público durante sus 30 años de trayectoria, hoy día es prácticamente un criminal. ¿Ah? Porque ha sido, por tanto, un apitutado que se ha venido moviendo por aquí, por allá, y obviamente un incompetente. Y si llega a ser pariente de alguien que está en un puesto más alto, ya es... A la hoguera. A la hoguera. Entonces, estamos un poco en eso. No es primera vez que pasamos por esto. Tuvimos el Mobgate, tuvimos el caso Penta o SQM, que fueron bastante más voluminosos. Pero cada uno de esos momentos nos permitió concordar legislaciones y establecer procedimientos que han venido cortando las alas a la corrupción. Ahí está la oportunidad para el Y gobierno. yo creo que es una oportunidad hoy día, totalmente una oportunidad. Eugenio Rojo Edwards sale del Partido Republicano y lo que creíamos imposible, que podía existir algo más a la derecha en Chile que republicanos, se empieza a fraguar una suerte de movimiento, partido libertario, ¿no? ¿Cómo ves que se va dibujando la derecha más a fondo, o extrema derecha, o como la quieras tildar, pensando también en lo que comienza a ocurrir este fin de semana en Argentina? Asume Javier Milei como presidente. A ver, partamos por lo siguiente. Yo creo que Argentina no contagia a Chile y Chile no contagia a Argentina. Ya. Eso ha sido históricamente así. El peronismo intentó influir sobre Chile, y el propio Perón, algo consiguió, pero muy mínimo, pero nosotros nunca tuvimos peronismo. ¿Ah? O sea, ¿no crees que es una coincidencia que gana Milei y la acción Rojo Edwards y varios republicanos salen del partido? No. Rojo Edwards, según la gente que lo conoce, yo no lo conozco, ha salido a todos los lugares donde ha estado en su vida. O sea, digámoslo así, parece que hay que, digamos, para comprender su comportamiento, hay, digamos, formas más simples de razonar que encontrarle un marco ideológico. Perfecto. ¿No? O sea, su salida de republicano iba a ocurrir de todas formas, sientes tú. De cualquier parte donde estuviera, iba a ser de todas formas. ¿No? Él entiendo que ya venía muy con los nexos muy quebrados con Kast, ¿no es cierto?, por las elecciones internas dentro del republicano. ¿Y la lectura de una nueva derecha? Algo así como la derecha de la derecha de la derecha. derecha. No, yo no creo. Yo creo que lo que va a ocurrir, sobre todo si gana el en contra, Ajá. Sobre todo si gana el en contra, es una reajuste importante en la derecha, donde Chile Vamos le va a pasar, la derecha tradicional le va a pasar la cuenta a los republicanos y decirles, miren, ustedes por codiciosos se aferraron la posibilidad de tener una constitución mejor, como es la de los expertos, le pusieron colgajo, nosotros lo respaldamos porque estábamos obligados, fuimos juntos al plebiscito, nos ayudaron a una derrota porque perdió la favor, por lo tanto ahora córranse para el lado, nosotros tomamos el mando del buque o del camión. Eso va a ocurrir.
Y yo creo que se inicia, digamos, ya, se iniciaría en ese caso la irreversible decadencia de los republicanos. Si gana el a favor, en cambio, los triunfadores van a ser los republicanos, que van a decir, ven, no había que contentarse con lo de los expertos, había que meterle más colgajo, había que reivindicar los valores conservadores, había que liberalizar más la Constitución, fuimos a la elección y ganamos. ¿Republicano se juega un todo o nada el 17 de diciembre? Todo nada. Y ahí la derecha va a ser hegemonizada por Kast, que sería candidato presidencial y con altísimas probabilidades de ser electo presidente. Y estos rojos de Edwards y los demás pasan a ser anécdotas. Ahora, independiente de la elección del próximo día 17, es interesante revisar las últimas encuestas en el otro apartado, el presidencial. La última criteria, Matei lidera la carrera con un 24%, desplaza a Kast, que obtiene un 19%, y muy abajo la ministra Vallejo con un 7%. Yo sé que aún queda tanto, ¿no? Sabemos que en las elecciones presidenciales es que yo creo que va en ese sentido, para esos escenarios electorales, este plebiscito que viene va a ser bien importante, ¿eh? Va a cambiar un poquito el aire. Ya. Piensa tú que el gobierno y la fuerza de gobierno y de centro-izquierda vienen como de dos derrotas gigantescas, ¿eh? De tres derrotas gigantescas, hay que decir, porque la elección de convencionales fue una derrota. La elección de convencionales, original, los partidos no sacaron a nadie. O sea, muy poca gente. Los que ganaron fueron los independientes y la lista del pueblo. Correcto. Perdieron con el apruebo, perdieron la elección del Consejo Constitucional. Entonces, al menos el no perder este plebiscito le devuelve el alma al cuerpo. Y yo creo que eso y permite generar una cierta adhesión o restituir la adhesión del pueblo, digamos así, del electorado de centro-izquierda, y además que van a ir, entiendo, según lo acordaron, juntos con la democracia cristiana a la elección municipal del próximo año. Entonces, como que se crea o se recrea una suerte de nueva mayoría. En cambio, si gana el a favor, claro, ahí va a haber una... y si gana el en contra, está clara quién sería la candidata. O sea, no hay duda que desaparece Kast y si Matei se dispara. Claro. Y por eso que no vemos a la alcaldesa Matei. La alcaldesa Matei la vemos tan abocada a sus funciones edilicias, donde lo hace estupendamente bien, y tan poco volcada a la campaña electoral. O sea, a pesar que hoy entró en pugna con la expresidenta Bachelet justamente por el tema constitucional, como que en estos últimos días ha ido, ¿cómo podríamos decir? Se ha ido motivando más con el proceso. Claro, pero yo creo que esto siempre va a ser así ambivalente, va a ser ambivalente, no la vamos a tener, digamos, en la primera línea. Claro, es decir, no la vemos en la calle como en algún minuto se prometió, pero sí aparece en el spot radial, digamos, cuando uno va en el taco. Ya, claro, yo creo que va a ser, claro, yo creo que ya siempre va a guardar algo bajo el brazo, pero ella se dispararía en caso del triunfo de la en contra. ¿Se dispararía? Sí, porque se acaba Kast. Mira. Kast vuelve, digamos, a Paine. Y yo creo que si gana el a favor, ahí sí que, bueno, Matei le va a dar la pelea a Kast, pero es difícil, va a ser muy difícil imponerse a Kast, muy difícil. Eugenio Tironi, pregunta de rigor en nuestro programa, ¿cómo ves el Chile que viene? Yo lo veo hagamos un mix de suspiros, que esta pregunta siempre saca suspiros, ¿eh? Podríamos hacer un mix, la mejor promo. No, yo suspiro mucho. Suspirón. Pero yo veo un Chile... Chile está en una bastante dramática y prolongada transición. ¿Transición o encrucijada?
encrucijada es mejor que transición. Mira. Porque no sabemos muy bien para dónde vamos. Mira. Pero nosotros, hay un orden, digamos, que fue el orden, llamémoslo así, los 30 años que estalló. Y no solamente, ojo, no solamente en lo político, sino que en la economía, en materia de seguridad, en materia de nuestra relación con la naturaleza, en nuestro clima, nuestras identidades personales y regionales, nuestra forma de vivir la familia y la pareja y el amor. O sea, hay un ciclo que se cerró. Y hemos venido buscando por dónde lanzarnos. Claro. Hemos venido eligiendo un gobierno joven, de izquierdas, como no habíamos tenido jamás en la historia. Buscamos por un lado de una convención que propuso un paradigma nuevo de sociedad, nada menos. Es el proyecto de revolución más profunda que ha tenido Chile en su historia. Allende era un niño pecho al lado de la propuesta de la convención. Se ha hecho un intento un poquito más tímido, pero en sentido contrario, después de que la sociedad le hizo un paralelo a esos cambios. Y estamos hoy día, como hemos estado digiriendo todo esto, y hemos recuperado una cierta moderación en nuestras aspiraciones, una cierta resignación a que las cosas son más grises, son más difíciles, toman más tiempo, que hay cuestiones que habíamos mirado con desdén, que son muy importantes, crecimiento económico, seguridad, que hay cuestiones que mirábamos con mucho optimismo, que hay que mirar también con más cautela, como la migración, como la frontera, y así. Entonces yo me imagino que vamos a tener vamos a ver cómo salimos de esta suerte de borrachera que ha sido bastante, o encrucijada, o transición, que ha sido bastante prolongada, que la hemos manejado bien, la hemos administrado bien. Y estamos buscando una sintonía, veo. Y estamos buscando una sintonía fina, ¿eh? Porque hoy día, la verdad, las cosas que no estamos tan lejos unos de otros. O sea, lo que está en discusión el 17 de diciembre aquí no son dos países distintos, güey. Como decía, esto es entre si gatos negros, gatos blancos, punto. Claro. Pero estamos hablando de gatos. Es que en el fondo un régimen capitalista democrático, con más liberal, un poquito más socialdemócrata. O sea, o le cerráis las puertas a las posibilidades de meterle socialdemocracia, como sería en el caso de la favor, o le mantenéis las posibilidades de meterle dosis de socialdemocracia, como sería el en contra. Pero está ahí nomás. Eso sería todo. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer un gran frente transversal, de izquierda a derecha, pro resignación y pro reforma, más livianas, más puntuales, más homeopáticas, para ir incrementando de a poco el bienestar. Ahí está, nace entonces hoy día un nuevo referente, el Partido de los Resignados. De los pacientes. De los pacientes. Gracias, Eugenio Tironi, por esta conversación. Ustedes pueden ver este capítulo completo a través de YouTube y todos nuestros cortes y destacados a través de las pantallas de Súbela. Que estén muy bien. Hasta la próxima.